Maravilloso es el Señor. Que el Señor les bendiga mucho en esta preciosa noche a cada uno de ustedes, los hermanos que estamos reunidos en este servicio de oración. Es un privilegio, es una bendición el poder, hermanos, el poder estar aquí en su casa. Amén. Recuérdense que no todos tenemos este privilegio. Hay países donde todavía las iglesias no abren y mucha gente tiene el gran deseo de poder llegar a las iglesias. Aquí, gracias a Dios, ya se han abierto las iglesias, muchas, pero pues no toda la gente está asistiendo, hermanos. Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Amén. Sean todos bienvenidos. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en esta preciosa noche? Gloria al nombre de nuestro Dios. Hoy quiero tocar un tema que he estado hablando anteriormente, y es: Dios usa a su creación para poder hablarnos, amén, o darnos un mensaje. Y el último mensaje que hablábamos de este punto le titulábamos, hermano, escucha la voz de Dios. Así que vamos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Espero que usted hoy en esta noche haya venido con ese gran corazón de poder escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a abrir en el Evangelio de Lucas capítulo 22, ¿qué le parece? Y el versículo 54. Lucas capítulo 22 y versículo 54. Y vamos a dar lectura hasta el versículo 62. Queremos saludar a la visita que está en esta noche. Dios bendiga a Eric Francisco, que está en esta noche con nosotros. Dios te bendiga, joven. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces, mis amados hermanos, lo tenemos. Amén. Leemos el versículo 54 al versículo 62. Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la Biblia: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice la Biblia, que lloró amargamente. Gloria a Dios, que todavía hay gente que llora amargamente. Oramos al Señor, hermanos, y le pedimos al Señor: Padre, buen Dios de amor y de misericordia, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos permites el poder una vez más estar reunidos en tu casa. Es un privilegio, es una bendición el poder hacerlo, Señor, ya que no muchos tienen este privilegio, nosotros lo tenemos. Gracias porque nos permites el poder, Señor, venir y reunirnos para bendecirte, para adorarte y para exaltarte. Gracias, queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos hacerlo, Señor, con todo el orden, Señor, y queremos hacerlo para bendecir tu nombre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, a nuestras vidas. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad, hermanos.
Es maravilloso pensar en la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña a nosotros el propósito de Dios, como ya he usado Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2, y voy a volver a repetirlo. Y dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien dice la Biblia que constituyó heredero de todo, y por quien, dice la Biblia, asimismo hizo el universo. Vemos cómo Dios, en su plan y propósito, muestra su amor para con nosotros, que dice la Biblia que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos, dice la Biblia, volvamos o vengamos a un arrepentimiento. En ningún momento la Biblia nos enseña que Dios quiere destruir al mundo porque tiene coraje o porque está enojado. No, la Biblia nos enseña que el mundo pasará por un proceso, pero por el mismo pecado. Quiere decir que el pecado hace airarse a Dios por la maldad y por toda la rebeldía que existe en la vida del hombre. Pero en ningún momento Dios quiere destruir al hombre sin antes darle una oportunidad. A muchos nos ha dado más de una oportunidad. Nos ha dado 2, nos ha dado 3, nos ha dado 4, nos ha dado 5 oportunidades. Gracias damos a Dios, porque Dios ha tenido paciencia y misericordia, hermano, antes de que nosotros viniéramos al camino del Señor. No sé a ustedes cuántas veces no lo invitaron a la iglesia, hermanos, o que viniera y conociera al Señor en su corazón. A mí, hermano, fueron varias veces que me invitaron, y pienso que se cansaron de invitarme para ir a la iglesia, porque fui y era una persona muy déspota, una persona que no tenía educación, que no tenía respeto, hermano, a las personas que querían hacerme un bien. Pensaba yo que tenía la razón, y yo siempre creía que la vida que yo llevaba era la correcta. Mas cuando llegué a un punto de la vida, me di cuenta que estaba en lo incorrecto, estaba mal, estaba equivocado. Y ahí fue donde yo pude entender, como la Biblia nos enseña del ejemplo del hijo pródigo. Tuve que llegar a una condición crítica, a una condición deplorable, a una condición de pobreza, a una condición, hermano, lastimosamente lo peor, para yo poder alzar mis ojos al cielo. Pero gracias doy al Señor por ese momento que me dio para yo poder reflexionar de lo que, hermano, era mi condición y era mi vida. Tal vez no lo entendía, no quería entenderlo, o no quería el compromiso. Tal vez porque tenía trabajo, tenía mucho dinero, o tal vez tenía muchos amigos. Pero cuando todo eso se fue, se acabó, se terminó, entonces pude entender que Dios me amaba. Pero Dios me amaba desde mucho tiempo antes. Solo que el problema de nosotros como humanos, como personas, cuando lo tenemos todo, no tenemos la necesidad ni de Dios a veces. Pero gracias damos a Dios por esos momentos que vienen a la vida, esos momentos de prueba, esos momentos de lucha, esos momentos de escasez, esos momentos de enfermedad. Porque de todo tenemos que dar gracias a Dios, hermano. ¿Sabía usted eso? Porque de todo Dios utiliza para poder hablarnos a la vida. Aunque existen gente de que le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa, y en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y ese no es el punto, esa no es la idea. La idea es reconocer que Dios siempre tiene el control y quiere ayudarnos y quiere bendecirnos. Este es el caso de un personaje que hoy hemos considerado, y es de Pedro. Pedro, recordemos que era un discípulo. Pedro era un personaje que seguía al Señor, caminaba con el Señor, amaba al Señor de una manera que lo expresaba, lo hablaba. Pero en el momento que fue probado a su vida, la cosa en la vida de Pedro, su vida en la vida de Pedro fue diferente. Cambió por completo. No era como se creía, no era como se pensaba, no era como Pedro lo decía y lo marcaba. Incluso antes de que el maestro fuera arrestado, Pedro andaba armado. Entonces Pedro era una persona que necesitaba todavía un convertimiento más genuino en la vida de él. Por eso que
al principio mencioné y dije, gloria a Dios por los que todavía lloran amargamente, porque esto es un principio de arrepentimiento. Cuando alguien llora y pide a Dios misericordia, Dios se complace en acercarse y en perdonar y en transformar nuestras vidas. Pero hay personas que solamente quieren seguir al Señor, muchas de las veces solamente para, yo digo, aquietar siempre la conciencia. Porque muchas de las veces la gente solamente quiere llenar un espacio en la vida para poder sentirse que todo va bien, pero no es así. Hay que tener un cambio, hay que tener una forma de vida diferente. Hoy hemos podido leer esta parte que es interesante y es la vida de Pedro. Pedro nos enseña a nosotros, donde hemos leído que cuando a su Señor lo agarraron y lo llevaron preso y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde hemos leído en Lucas capítulo 22, en el versículo 54, donde dimos lectura, dice la Biblia: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos. Otro evangelio dice, y todos los discípulos se escandalizaron y huyeron. Pero aquí la Biblia dice que Pedro no huyó. Pedro, dice la Biblia, que siguió al Señor de lejos. Dice la Biblia, cuando agarraron a su Señor para llevarlo a enjuiciarlo con el fin de matarlo, ya que el deseo de esta gente era matarlo antes de que llegara el sábado, el día de reposo. Entonces, esta gente le surgía de una manera eliminar al maestro. Incluso en otro evangelio el Señor le reclama y le dice, porque ustedes vienen contra mí de esa manera, con palos, le dice, como si yo fuera qué, le dice, ¿por qué no me agarraron estando yo sentado enseñándoles en el templo a ustedes? ¿Por qué vienen a esta hora? Era muy noche, se cree que cuando llegaron por el maestro y lo llevaron ya era medianoche, ya era demasiado tarde. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, en esta parte, que el Señor permitió esta parte para enseñarle algo a Pedro, porque en muchos versículos anteriores, en este capítulo donde hemos leído, nos da una parte donde dice la Biblia que el Señor llama a Pedro y le dice: Pedro, el diablo, Satanás, le dice, ha pedido tu alma para zarandearte, pero le dice, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Entonces, de antemano el Señor estaba preparando y enseñándole a Pedro que iba a pasar por un proceso y que le iba a enseñar lo que era servir a Dios. Pero el Señor le había mencionado mucho tiempo antes que Pedro le iba a negar, y eso es lo que leímos aquí donde estamos en el capítulo 22. Pero la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. En muchas ocasiones había dicho que nunca dejaría a Cristo, que si fuera necesario, Pedro dijo que moriría por él lástimamente, tristemente. Pedro no lo cumplió en el momento que tenía que haberlo demostrado. Ese es el punto que nos interesa entender en la vida de Pedro. En la vida de Pedro, donde leímos en la parte presente de lo que leímos, porque en el futuro de Pedro su vida cambió. Entonces, entendamos por un momento, en el momento que el Señor está tratando con su vida, Pedro le dice: Señor, si es posible, le dice, yo voy a dar mi vida por ti. No importa de qué manera, no importa de lo que vaya a morir. Pedro se sentía capaz y se sentía el dueño del mundo y se sentía que era superior a todo, aún al pensamiento del Señor, porque el Señor le había dicho de que lo iban a llevárselo al Señor y que el diablo iba a venir a turbarlo. Entonces él viene y dice: no, tranquilo, yo voy a dar mi vida si es posible por ti. Y esta es la parte donde nos interesa pensar por un momento en lo que fue la vida de Pedro. Le llega la hora de la prueba para darse cuenta de que era muy rápido para hablar, pero era muy lento para actuar. Y ese es el problema, que no solamente sucedió en la vida de Pedro, sino que también esto sucede en muchos de nosotros. Habemos tanta gente que hablamos, pero no actuamos. Y a veces hablamos de más de lo que hacemos.
Y muchas de las veces nuestras palabras nos ligan y nos atan, hermanos, a la vida. Y muchas de las veces quedamos avergonzados por lo que muchas de las veces tanto que decimos, tanto que hablamos. Y muchas de las veces en el momento de la prueba, en el momento de que somos probados por la vida, hermanos, somos todo lo contrario a lo que un día dijimos. No me voy a alejar, yo voy a servir a Dios, yo voy a ser fiel, no voy a dejar nada por nada los caminos del Señor. Y cuando viene el momento de prueba, cuando viene el momento de enfermedad, los primeros que corren, hermanos, son aquellos que hablaron. Nosotros hemos tenido experiencia, hermanos, en lo que es la parte ministerial. Nosotros no somos nuevos en esto, hermanos. Tenemos años en trabajando dentro de la obra de Dios. Hemos aprendido tantas cosas, hemos visto tantas cosas, hemos escuchado tantas cosas, hemos aprendido, hermanos, tantas cosas. Lo que yo voy a decir está grabado. Lo que yo voy a decir está grabado. Muchos hermanos me decían: pastor, ¿cuándo va a abrir? Porque ya queremos llegar a la iglesia. Anhelamos estar en la casa de Dios, pastor. Deseamos estar en la casa de Dios, pastor. Ya estamos desesperados en la casa. Mire, abrimos la casa del Señor y mire dónde están. Entonces, hay gente que les gusta hablar y solamente por hablar. Mi mamá me decía, ¿verdad? Habla solamente porque tienes boca, me decía mi mamá a mí. Entonces, hay cosas en la vida que tenemos que aprender nosotros. Yo dije que esto está grabado porque yo lo dije un día. Cuando los hermanos me decían: pastor, ¿cuándo va a abrir? Yo le decía: estoy orando a Dios para que Dios me indique cuándo voy a abrir. Porque ya he aprendido, con todo el respeto de todos los hermanos y de los líderes, he aprendido a escuchar mejor la voz de Dios y no la voz del hombre, hermanos. Porque nosotros como hombres fallamos y a veces hablamos más de la cuenta, y hablamos más y hablamos cosas que no debemos de hablar. Entonces, pero cuando escuchamos la voz de Dios, Dios es perfecto. Dios, hermanos, sabe el momento y el tiempo de lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que todavía no nos da Dios porque Él tiene un tiempo para nosotros. Tal vez Dios todavía no nos da esa casa que queremos. Tal vez Dios todavía no nos ha dado ese carro que queremos. Todavía Dios no nos ha dado, hermano, ese trabajo que queremos. Todavía el Señor no nos ha dado eso que nosotros queremos, porque tiene un tiempo Dios a la vida de nosotros. A veces Dios todavía no nos sana porque tiene un tiempo para nosotros, a la vida nuestra. Y a veces vamos a pasar por procesos que quisiéramos, hermano, desaparecer de la vida, pero es un tiempo donde Dios va a probar nuestra fe a la vida nuestra, hermanos. Hemos, hermano, tenido la experiencia donde hemos hecho ciertas cosas donde nada nos falta, todo lo tenemos. Y a lo último, hermano, no somos aprobados, a veces por un crédito, o a veces, hermano, por ciertas cosas legales. Y a veces decimos: pero ¿por qué? Si teníamos todo estaba bien, todo estaba en orden. Pero a veces Dios quiere probar hasta dónde nosotros amamos a Dios, hermanos. Hasta dónde nosotros vamos a llegar a entender que Dios quiere que nosotros lo amemos sobre todas las cosas. Porque a veces nosotros, hermanos, las cosas que tenemos que cambiar es nuestra forma de orar. ¿Sabía usted eso? Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Porque muchas de las veces le decimos al Señor: Señor, especialmente cuando llegan los fines de año: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, aquí estoy para entregarme. Señor, usa mi vida, muéveme, cámbiame, haz lo que tú quieras. Pero cuando llega el momento de proceso, ahí es donde muchos de nosotros no queremos que Dios meta su mano a que nuestras vidas sean procesadas. Y ahí es donde sentimos el cambio, sentimos que las cosas no están trabajando a nosotros. Hoy estamos viendo un caso interesante que nos está enseñando cómo Dios quiere tratar a la vida nuestra. Pero yo no quiero llegar tanto a la vida de Pedro, porque yo quiero llegar a la vida del gallo, hermanos. Yo quiero llegar a la vida del gallo. Sí, porque Pedro estaba en una vida de, hermano, de rebeldía, como una vida lejos del Señor. Pedro todavía, hermano, su corazón no estaba del todo con el Señor. Eso, el Señor quería darle una lección a Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo:
tú me vas a negar, le dijo 3 veces. Y Pedro, yo pienso que no se la creyó, porque, hermano, hay cosas que a veces nosotros como seres humanos creemos que no van a pasar o que no van a suceder, hermano, y están a la puerta de nuestra casa, hermano. Y muchas las veces decimos, pero no, pero es que no creo, y que aquí, que allá. El Señor le dijo, me vas a negar, Pedro, le dijo, me vas a negar, tenlo por seguro, me vas a negar, le dijo. Y quieres que te lo demuestre, te voy a dar una señal, le dijo el Señor a Pedro. Le dijo, antes, le dijo, antes, mire lo que le dijo, antes que cante el gallo, le dijo, me vas a negar 3 veces. Wow. Eso, hermano, eso es para ponerse a llorar, eso es para tirarse, hermano, a la tierra, eso es para uno, hermano, pedir misericordia, eso es para uno, Señor, decirle qué está pasando. Fíjese que a veces uno llega a ser incrédulo dentro de lo que es Dios. Hemos caído en tantas cosas, y cuando llegan momentos de creerle a Dios, a veces somos incrédulos, hermano. Y yo se lo puedo demostrar. Llegó una vez una hermana predicadora de otro estado, que yo no la conocía, mi esposa no la conocía, nadie la conocía, hermano. Llegó a la iglesia invitada por otra hermana, que ella vino a hacer campaña, vino a hacer un evento a Houston, y por otra hermana conocida de ella, le dijo que si, ¿verdad?, había alguna oportunidad para ella, que Dios, ¿verdad?, pues la había traído a Houston para bendecir. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, pastor, fíjese que está esta hermana, y esta hermana no es de aquí, es de otro estado, y queremos saber si hay alguna oportunidad. Ya me dieron las referencias y le dije, ¿quién la recomienda? Fulana de tal. Perfecto, le digo, tráiganla, sentir, pues, verdad, de Dios. Le dije, está bien, yo sé que va a ser de bendición. Pero lo que no me esperaba era lo que ella traía. Eso fue algo sorprendente, porque cuando ella llegó y terminó de predicar, y cuando yo me le acerqué y la saludé, ella se me quedó viendo y me dijo, te voy a decir algo. Yo no te conozco, ni tú me conoces. Le dije, correcto. Pero yo te vi orando en una visión. Y Dios me lo enseñó. Y Dios me marcó y me comenzó a hablar de mi vida. Y me comenzó a hablar de muchas cosas. Y una de las cosas que me marcó fue que me dijo, va a venir un problema grande a tu vida. Y no solamente va a venir este problema, se van a levantar contra ti, van a hablar de ti, te van a tirar al piso tu testimonio, te van a hacer de lo peor. Y me dijo, y los que te lo van a hacer, me dijo, son los que tú más quieres. Eso. Dije, wow, pues ¿quién será? Dije yo. Yo me puse a pensar, ¿quién será? De tantos que yo quiero, dije, pues ¿quiénes serán? Y ya comencé a ver a uno por uno, dije, como dijo el Señor, como le dijo el Señor a Judas, ¿verdad? Y preguntaron los discípulos, ¿quién soy? ¿Quién es, Señor? Le digo, soy yo, ¿o quién? Pero yo dudé de eso, dije, no puede ser, dije yo, no puede ser. ¿Pero quién? 2 hermanas de la congregación después se levantaron y me dijeron, pastor, fulano de tal, me lo dijeron con nombre, me lo descifraron y me dijeron quién era. Él se va a levantar en contra suya, y él es el que le va a hacer el alboroto grande. Hermano, yo no creía eso. Yo no creía eso. Y no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Y eso causó grande dolor, hermano. Y fue serio el problema. Porque yo no llegué a creer, porque no pude ver, porque el amor que había cegó lo que había en el corazón de la otra persona. A veces uno llega a dudar de la voz de Dios, especialmente cuando uno tiene el corazón puesto en esas cosas o en esa área de la vida. A veces decimos, no creo, Señor, no creo.
No creo que eso vaya a pasar. No creo que eso me vaya a pasar a mí. No creo que me voy a enfermar. No creo que voy a llegar en esta condición. No creo. Muchas de las veces dudamos de lo que Dios nos está preparando, de lo que viene a la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar al pendiente de la voz de Dios. ¿Cuántos aquí ponen alarma para despertarse todas las mañanas? Yo pongo alarma. Porque yo soy de los que cuando, mi hermano, yo me voy a dormir, yo ya voy dormido cuando voy a la almohada. Para levantarme, hermano, me cuesta. Entonces tengo que poner alarma. La alarma es para despertarlo a uno, para, hermano, alertarlo de que ya es una hora que uno tiene que levantarse, ¿verdad que sí? Entonces uno a veces ve las noticias y hay cosas que tenemos que entenderlas para alertarnos. Hay cosas, hermano, por ejemplo, las alarmas de los carros, las alarmas de las casas y tantas cosas que hoy en día se han inventado para uno poder estar al pendiente, alerta de lo que puede venir. Entonces, tenemos que entender esta parte. Aquí hay un punto que yo quiero rápidamente, dialogar para poder terminar en esta noche y dialogar con usted esta parte. Jesucristo, el Señor, usó un gallo para recordarle que había un problema o que había fallado Pedro. Entonces aquí vemos de que, hermano, Pedro no se había apercatado de que Dios o el Señor le estaba diciendo de que iba a llegar a un momento de su vida que él iba a fallar y que él lo iba a negar y que iba a venir un llanto al grado de que él iba a llorar amargamente por lo que había o lo que iba a hacer. Entonces Pedro en el momento que el Señor se lo dijo no le creyó, porque él hubiera podido haber cambiado las circunstancias de su vida, pero no fue así. Hasta no escuchar el gallo, la Biblia dice que él entendió de lo que el Señor le había dicho, y la Biblia dice que ahí es donde él salió corriendo, y hermano, y salió llorando amargamente, dice la Biblia. Pero vayamos un poquito a la vida del gallo, hermanos, porque para nosotros entender la vida del gallo es algo interesante, porque al menos yo no, hermano, no conozco tanto la vida del campo, que hoy en día pues ya en las ciudades pues ya mucha gente tiene gallos, pero por lo que se conoce de los gallos, que los gallos, hermano, cantan a ciertas horas. Amén. Cantan a ciertas horas, pueden cantar en la tarde, pero la mayoría de ellos cantan casi a la madrugada o al amanecer, los gallos. Pueden cantar, ¿verdad? O como decimos, ¿verdad? Ahí papalotear a cualquier hora y cantar, pero hay una hora donde ellos cantan, donde ellos, hermano, cantan específicamente. Entonces, la Biblia nos enseña que esto era aproximadamente a la medianoche. Y a la medianoche probablemente los gallos, hermano, probablemente era la hora que ellos cantaban en aquel lugar. Pero lo que a mí me interesa, de que si hubieran cantado 1 o 2 gallos, o 3 gallos, o 4 gallos, hermano, tal vez no se hubiera entendido lo que el maestro le había dicho a Pedro. Hay otro evangelio, el evangelio de Marcos. Dice que el gallo cantó 2 veces mientras Pedro iba negando al Señor. Mateo dice la Biblia, Lucas dice la Biblia, que solamente cantó 1 vez. Ahora, a mí me interesa saber lo que el Señor hizo aquí, porque el Señor tuvo que pararle a todos los gallos. Si esa era la hora que los gallos cantaban, tuvo que callar a todos los gallos para que solamente un gallo cantara y le dejara bien claro a Pedro que el Señor le había dicho que lo iba a negar. Es como el caso de Jonás. ¿Se recuerda de Jonás? Que la Biblia dice que se preparó un gran pez. Aquí tenemos que entender que el Señor preparó un gallo para dejarle saber a Pedro que había fallado. Ahora yo quiero dialogar con ustedes esta parte, es interesante. Muchas de las veces el Señor tiene preparadas cosas o prepara cosas en la vida a nosotros para poder enseñarnos algo a nosotros.
A veces el Señor tiene preparadas muchas cosas y nos enseña muchas cosas y usa muchas cosas para darnos un mensaje a nosotros. ¿Qué serán esas cosas que el Señor ha usado en la vida para enseñarnos a nosotros? ¿Será alguna enfermedad? ¿Será alguna escasez? ¿Será algún problema? Y muchas de las veces nosotros no podemos entender que el Señor nos está hablando a nosotros. Y ese es el problema, que a veces nosotros, hermanos, el Señor nos alerta para nosotros poder cambiar de rumbo la vida, y muchas de las veces seguimos la misma condición de vida. Entonces el Señor dice, bueno, este no entendió a la primera, voy a tener que usar la segunda. Este no entendió a la segunda, tengo que usar la tercera. Entonces el Señor permite ciertas cosas constantemente a la vida de nosotros para poder entender tan sencillo muchas de las veces el propósito de Dios, hermano. Y a veces no hay necesidad. No hay necesidad de pasar calamidades, no hay necesidad de pasar tantas cosas en la vida para entender que Dios quiere un propósito, hermano, con nosotros. Mucha gente, hermano, llegaron como tal vez más de 3 personas, no, puede ser, sí, más de 3 personas, como 6, 7 personas, cuando el Señor nos estaba llamando al ministerio con mi esposa. Dios usó pastores que ni los conocíamos, y llegaban y nos miraban y decían, Dios, el Señor tiene un ministerio para ustedes, y el Señor se los va a llevar lejos. Eso nos lo decía cuando vivíamos en otro estado, y nos decía, los va a sacar y se los va a llevar muy lejos de aquí, nos decía. Y ya decían, no, hombre, ¿cómo que el Señor nos va a llevar lejos de aquí? Si aquí estamos bien. Mire dónde estamos ahora. Aquí estamos bien, aquí tenemos trabajo, aquí tenemos casa, aquí tenemos de todo, no nos falta nada, estamos bien tranquilos, tenemos de todo, no hay ningún problema. Vivíamos, hermano, a la orilla del mar allá, hermanos. Hermano, ese era un lujo donde estábamos, hermanos, podíamos ir a cualquier hora al mar, no había ningún problema. Ahora, claro, para ir al mar aquí hasta Galveston, hermano, tú estás lejísimos. Pero Dios a veces permite y nos habla y nos dice, y a veces nosotros no creemos, hermanos. A veces tenemos que decir, wow, pero Señor, ¿pero por qué? Y a veces cuestionamos, a veces dudamos, cuando a veces Dios quiere bendecir nuestra vida. A veces el Señor utiliza ciertas cosas para enseñarnos o darnos un mensaje a nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor ha usado para decirnos solamente que Él nos ama, o que sigamos adelante, o que dependamos de Él, o que confiemos en Él? ¿Cuántas cosas el Señor no ha usado para hablar nuestras vidas, hermanos? A mí el Señor ha usado muchas cosas para hablar a mi vida. Yo no sé usted. Tal vez le ha hablado a través de un familiar, tal vez le ha hablado a través de una circunstancia, le ha hablado a través de la pandemia, le ha hablado a través de la crisis, le ha hablado a través de la enfermedad, le ha hablado a través de un inconverso. Sí, porque Dios usa a los inconversos cuando Él quiere darle un mensaje a alguien. Dios puede usar un animal, Dios puede, sí, claro que sí. Dios puede usar el clima, Dios puede usar la lluvia, Dios puede usar, hermano, el frío, Dios puede usar el calor, Dios puede usar la enfermedad, Dios puede usar cualquier situación, hermano, para enseñarnos que Dios es grande y poderoso. El otro día me estaba ahogando con mi propia saliva en la madrugada, hermanos. Y me desperté. Y dije, bueno, Señor, si me quieres llevar, pues aquí estoy. Pero dije, no, todavía no, porque si no me hubieras llevado. Pero hay cosas que uno, hermano, tiene que reflexionar. Y comencé a entender. Dije, wow, cómo Dios es de grande. Que Dios nos puede quitar la vida en cuestión de segundos a nosotros, hermano. Nos puede quitar la vida. Pero ¿por qué no ha permitido eso? Porque hay un propósito a la vida de nosotros. Solo que a veces nosotros no buscamos el propósito de Dios, buscamos otras cosas menos el propósito de Dios. Entonces el Señor tiene que usar circunstancias, para hablarnos y enseñarnos de que el Señor quiere todavía trabajar con nosotros. Yo termino. Pedro le falló a su amigo, a su maestro, a su Señor y a su Dios. Dios siempre va a usar algo para darnos a nosotros, hermano, una lección. ¿Qué usaría el día de hoy? No sabemos qué usó Dios para enseñarle a usted algo el día de hoy. ¿Qué va a usar mañana Dios para enseñarle a usted,
para que su vida se mantenga firme, o sacarlo del error, sacarlo del pensamiento, o sacarlo del problema en el que está viviendo, o para que usted pueda darle o rendir mejor a Dios y darle mejor su tiempo a Dios, que Dios estará usando para que usted, que me está escuchando, regrese a los caminos del Señor. Son muchas cosas las que Dios puede usar. El Señor usó un gallo para hablarle a Pedro. Y la Biblia dice que cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, se acordó de las palabras del Señor. A veces, cuando estamos tirados en la cama, decimos, si yo le hubiera hecho caso al Señor, no estuviera tirado en esta cama. Si yo le hubiera hecho caso al Señor, no estuviera en esta condición. Si yo le hubiera hecho caso al Señor, no estuviera pasando este problema. Si yo le hubiera hecho caso, eso quiere decir que un día el Señor habló y nos dijo. Pero como a veces nosotros queremos hacer nuestro camino, pero hoy nosotros los que estamos aquí somos sabios. Esto es solamente una reflexión para que cuando Dios nos dé una enseñanza a través de algo, siempre sepamos que Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta preciosa noche. Gloria a Jesús.